una medida muy buena de este tipo de programación es la aceptación de parte de los anunciantes también. Porque al final esa es una buena medida si el programa tiene aceptación. Entonces hemos tenido muy buena aceptación del cliente, muy buena aceptación de los anunciantes, por lo tanto yo creo que va muy bien el lanzamiento de nuestros dos programas. Empezamos obviamente con la programación que tenemos en toda Latinoamérica y ahorita agregamos De Fútbol Se Habla Así y Central Deportivo versión Colombia. Yo creo que el cliente de cada país quiere ver lo suyo. Al final del día, el fútbol es el rey en Latinoamérica. Eso no hay discusión. En ninguno de los países se puede discutir que el fútbol es el deporte más importante. La diferencia es que hay muchos campeonatos locales. La noticia del jugador también del país que se va al extranjero. Quiere saber cómo le va a los jugadores en Europa, en México, en Argentina, donde quiera que estén jugando. Quieren saber qué le está pasando a sus jugadores que además después vienen a jugar a la selección. Entonces, el contenido, cuando lo localizamos en un país, te permite hablar mucho más del fútbol de ese país, de la selección de ese país y de los jugadores del país. Por supuesto, la ventaja es que nosotros no nos quedamos solo en el fútbol y en Central Deportivo tenemos mucho contenido de tenis. Nosotros tenemos derechos de las ligas europeas, entonces nos permite hacer un noticiero muy nutrido de imágenes y de reportajes de todas partes del mundo del fútbol. Bueno, obviamente la expectativa del Mundial genera yo creo que un interés de parte del público en disfrutar de ese evento de la mejor manera y en eso es muy difícil discutir la cobertura que tiene DirecTV de un Mundial, de una Copa América, de las ligas. Entonces, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos clientes que entraron con el Mundial, estamos fortaleciendo con oferta de contenido local, fortaleciendo mucho la cobertura de las ligas europeas. Muchos de los programas fuera de Colombia que están en DirecTV Sports también se han renovado y han cambiado sus formatos y han creado formatos nuevos. Entonces siempre es cuestión de ir adaptándote a las necesidades del público. No puedes pretender que el mismo programa siga de la misma forma durante 5 o 7 años y no tenga cambios, no se adapte. El tema de redes sociales es muy importante al nivel de la programación porque enriquece mucho la discusión cuando tú estás en un programa de análisis deportivo y tienes a la gente opinando en línea cuando los talentos están hablando de una noticia de ese día, el gol de Messi, el gol de Cristiano, cómo le fue a la Juve. Entonces la interacción con el público es algo que ahorita es imprescindible para un programa deportivo. No hemos cerrado ningún acuerdo de derechos, por lo tanto no hay todavía nada formal, pero siempre estamos buscando ese tipo de contenidos. Lo hacemos con la Eurocopa, lo hacemos con los mundiales, lo hemos hecho con las Copa América anteriormente, los Juegos Olímpicos. Esos son eventos que aunque no son eventos que duran todo un año, duran un mes normalmente, es un mes que permite hacer muchas cosas y comercialmente es muy fuerte. Bueno, con el mundial nos permitió lanzar 4K. Que también fue el primer mundial en transmitirse en 4K, no solo en Latinoamérica, yo creo que en gran parte del mundo fue el primer mundial y el primer evento de gran magnitud en transmitirse en 4K en la región. Y otra vez fuimos nosotros los primeros que trajimos eso, igual que lo hicimos con HD en los mundiales anteriores. El tema de realidad virtual también fue un lanzamiento muy importante que tuvimos este año. Nuestra app de DirecTV Sports y el contenido de streaming que estamos poniendo al aire disponible para los clientes cada día es más, y eso yo creo que una estrategia muy importante es incrementar el contenido en streaming para nuestros clientes. Como hemos conversado anteriormente, una de las cosas que ha cambiado mucho es cómo el cliente consume esos contenidos, y esa parte de la adaptación que estamos como compañía viendo nosotros tenemos que entregar cada vez más contenido online. Bueno, la tecnología lo que está permitiendo ya hoy y en el futuro creo que se va a ampliar la capacidad de transmitir contenidos, es poder entregar ese contenido en cualquier dispositivo y en cualquier parte. Entonces, para que esto ocurra a gran escala tienen que pasar varias cosas. Una de ellas es que la penetración de Internet en Latinoamérica y en Colombia particularmente, al ser alrededor del 40% de los hogares, esa penetración tiene que subir. Pero no solo subir el número de hogares, subir la velocidad también. Ya no nos conformamos con ver las cosas en definición estándar, queremos verla en 4K o en HD.
los anchos de banda que se necesitan para transmitir ese tipo de contenidos de una forma continua, sin que se detenga el contenido, requiere de un ancho de banda importante y de planes de datos, en el caso de los celulares, o servicios de internet en las casas que tengan velocidades altas. Y creo que eso va a ser uno de los retos para que se masifique aún más lo que ya está pasando hoy. Bueno, lo que mencionaste yo creo que es crítico para el futuro de las telecomunicaciones, es simplificar el marco regulatorio. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer eso? Es teniendo un solo regulador, donde este regulador, estas tecnologías que hoy están convergiendo, como el internet, como es la televisión, ya estas tecnologías antes se podían regular cada una por separado con reguladores diferentes. Hoy los servicios ya es muy difícil diferenciar entre un servicio y otro. Entonces un regulador convergente con regulación que esté actualizada al día con lo que está pasando a nivel tecnológico y a nivel del consumo de los clientes es muy importante. Entonces el regulador convergente definitivamente es uno de los pasos en la dirección correcta, y creo que son partes que tiene el proyecto de ley que son fundamentales para el sector de telecomunicaciones. Claro, planificar a 10 años cuando haces inversiones de cientos de millones de dólares, es muy difícil conseguir el retorno en 10 años cuando son inversiones muy grandes. Entonces, cualquier ampliación de ese periodo te da la estabilidad para invertir, y eso te permite estar tranquilo con la inversión y generar más flujo de caja para seguir reinvirtiendo. Al final se vuelve un círculo, yo diría virtuoso, cuando le das esa tranquilidad a una empresa multinacional a venir a invertir a Colombia, cuando le das la tranquilidad de que va a tener un negocio con una licencia que tiene un periodo de tiempo sea de 20 o de 30 años, no sé exactamente en cuánto va a quedar, pero definitivamente mientras más, se alargue ese periodo, más positivo va a ser para la inversión. Bueno, son más las semejanzas que las diferencias. Yo creo que esa es la primera conclusión que puedo sacar. El consumidor, en reglas generales, se parece mucho más de lo que son diferentes. Hay un mercado y una demanda muy grande en los segmentos estratos 2, 3, inclusive hasta el 4 diría yo, donde hay una necesidad de entretenimiento en estos sectores y en estos segmentos, y eso pasa en todos los países. Tenemos penetraciones muy altas en los segmentos altos de la población, de televisión paga, de internet inclusive, pero cuando ya empiezas a entrar en los segmentos medios, inclusive bajos, hay una necesidad de entretenimiento, de contenido, de conectividad muy grande. Entonces, para mí esa es una de las semejanzas. Como todos los países, conocer las diferencias regionales son muy interesantes, porque los consumidores entre las regiones también son diferentes, y nos pasa mucho en el negocio, donde hay una zona que es mucho más pospago y hay otra que es mucho más prepago. En ese sentido, entonces los clientes, el crecimiento de prepago, por ejemplo, en la costa ha sido muy, muy bueno, y inclusive el crecimiento de nuestro internet ha sido muy bueno. En cambio, en Bogotá tradicionalmente siempre ha sido el pospago. Entonces, es interesante entender esas diferencias dentro del mismo país también. Sí, tenemos varios proyectos de responsabilidad social. Yo creo que Escuela Plus es uno de los que más, yo creo que más orgullo nos trae, porque está hoy en más de 2.000 escuelas en toda Colombia. Nosotros no nos gusta estar dentro de nuestra área de influencia, porque nuestras oficinas están en una ciudad en otra, y el hecho de que nosotros tengamos una tecnología que permite facilitar la educación en todas partes de Colombia es una gran herramienta que la tratamos de utilizar. Y una cosa que nosotros hacemos tal vez de alguna forma diferente es, nosotros no tercerizamos nuestra responsabilidad social, lo hacemos con nuestras propias manos, lo hacemos con nuestros propios recursos y con nuestra propia tecnología. Entonces, para nosotros esa parte es muy importante. Y la otra parte, que hemos trabajado inclusive mucho con el Estado, nosotros cuando vamos a hacer un proyecto de responsabilidad social, como son los piedra, papel y tijera, donde reconstruimos una escuela o unas áreas deportivas, nos vamos con voluntariado de la empresa, con socios de la empresa, y vamos a construir con nuestras manos en comunidades. De hecho, la semana que viene vamos a estar en Leticia, en Amazonas, reconstruyendo también una escuela, y eso nos gusta hacerlo en zonas donde realmente el impacto de esa inversión que nosotros podamos tener en responsabilidad social va a ser de alto impacto para la comunidad.